Mi familia se negó a ayudarme a emprender para invertir en mi primo. Ahora se arrepienten. Después de lograr el éxito, me vengué de la familia dejándolos por completo. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes, emotivas y llenas de giros inesperados. Hoy les traemos el relato de Sakeri, un hombre cuya propia familia rechazó ayudarlo con su sueño empresarial, pero que ahora intenta apropiarse de su éxito. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Y qué hizo cuando sus padres lo traicionaron? Descúbrelo ahora. Mi familia se negó a apoyar mi emprendimiento porque decidieron invertir en mi primo en su lugar, pero ahora que su negocio ha fracasado y el mío está prosperando, llaman a mi empresa el negocio familiar. Me llamo Sakeri, tengo 34 años y crecí en una familia que siempre vivió con mucha comodidad. Mi padre era dueño de varios negocios repartidos por toda la ciudad, bienes raíces, tiendas minoristas y otras cosas más. Mi madre, por su parte, posee varios edificios, sí, en plural. Mis abuelos, aunque no eran tan ricos, fueron los primeros emprendedores de la familia que lograron suficiente éxito como para darle a mis padres el impulso inicial en sus carreras. En mi familia hay una regla no escrita: o heredas algo y no lo arruinas, o comienzas tu propio imperio. Naturalmente yo quise hacer lo segundo. No soy un chico ingenuo soñando con abrir un chiringuito en una playa paradisíaca, aunque no tengo nada en contra de eso. Tenía un plan sólido. O al menos eso pensaba: ciberseguridad. Desde que tenía 14 años y accidentalmente hackeé el servidor de mi escuela para borrar mi historial de detenciones, me di cuenta de que tenía un talento especial con las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en Ciencias de la Computación y pasé horas interminables obsesionado con la encriptación, las brechas de datos y la programación. Al terminar la universidad, entendí que la ciberseguridad no solo era una carrera interesante, sino también extremadamente lucrativa. Todas las empresas la necesitan: bancos, hospitales, todo tipo de instituciones. Es como vender paraguas en un mundo donde siempre llueven filtraciones de datos. Tenía una visión, una lista potencial de clientes y un plan de negocios detallado que, en mi mente, podía impresionar a cualquiera. Pero había un problema: necesitaba dinero, mucho dinero. No estaba pidiendo millones. Vale, solo lo suficiente para alquilar una oficina, contratar a un pequeño equipo e invertir en software y hardware iniciales. Claro, podía haber empezado con menos, pero tenía esta imagen muy clara en mi cabeza de cómo debía lucir mi empresa. Una mañana, reuní el coraje para hablar con mis padres. Estábamos en la sala de estar y les presenté mi idea. Tenía gráficos, estudios de mercado y pasión. Les pedí un préstamo. No quería un regalo. No estaba pidiendo dinero gratis. Esto era un préstamo que planeaba devolver con intereses en cuanto el negocio despegara. Me dijeron: «Zach, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para manejar un negocio». No lo dijeron con crueldad. Mi padre suspiró mientras hablaba, como si rechazarme le doliera físicamente. Mi madre me miró con esa cara de compasión que solo las madres saben poner cuando piensan que estás siendo adorablemente ingenuo. Mi padre explicó que ser un buen programador no te convierte automáticamente en un buen empresario. Manejar un negocio significa, bueno, manejarlo. Lidiar con cuentas, empleados, inversores, pérdidas. Todas esas partes aburridas y poco divertidas. Y a sus ojos, yo no tenía ese algo especial. Para ellos, invertir en mí no era una inversión, era tirar el dinero. Y sí, no voy a mentir, dolió. Al principio me sentí furioso, realmente furioso, pero aún así no estaba dispuesto a renunciar a mi sueño. Un mes después de que mis padres rechazaran mi solicitud de financiación, mi primo Bernard se casaba. Fue una boda grande y lujosa. 3 días de celebraciones, fuentes de champán, el espectáculo completo. En un momento, estaba parado junto a mis padres cerca de la mesa del buffet cuando Bernard se acercó a nosotros. Saludó a mis padres, estrechó la mano de mi papá y dijo: «Tío, tía, gracias de nuevo por confiar en mí y ayudarme a financiar mi negocio hotelero. No podría haberlo logrado sin ustedes». Me quedé allí, mirando a Bernard como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Mis padres rieron nerviosamente. Dijeron algo cortés y rápidamente cambiaron de tema. Yo había pedido financiación. Dijeron que no, pero Bernard consiguió dinero para un hotel, un maldito hotel. Me fui con una excusa cualquiera porque me sentí traicionado. No porque apoyaran a Bernard, bien por él supongo, sino porque no hicieron lo mismo conmigo. Confiaron en Bernard, pero en mí. ¿Su propio hijo? Aparentemente yo no valía el riesgo. En algún momento mi abuela me encontró sentado a un lado. «Sakeri, ¿qué haces aquí afuera? ¿Por qué no estás adentro disfrutando de la boda?» Hay algo especial en las abuelas. Simplemente no puedes mentirles.
No importa cuánto lo intentes, ellas lo saben todo. Así que, con un suspiro, le conté todo. Absolutamente todo. Ella escuchó con paciencia, sin interrumpirme ni una sola vez, dejando que sacara lo que tenía atorado en el pecho. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Zachary, a veces las personas ven potencial en otros porque se ven a sí mismos reflejados en ellos, como si fuera un espejo. Es posible que tu padre vea una versión más joven de sí mismo en Bernard, pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente. Y ser diferente no es malo, es simplemente diferente. Apretó mi mano con fuerza y añadió: eres inteligente y trabajas duro. Algún día construirás algo increíble, pero será bajo tus propios términos, a tu manera. Sé que suena a una colección de clichés, pero en ese momento era justo lo que necesitaba escuchar. El día después de la boda, seguía sintiéndome raro, como si estuviera atrapado entre la motivación y el dolor. Era como si el comentario de mi abuela me hubiese encendido una chispa. Pero al mismo tiempo, el peso de lo que sentía seguía ahí. Estaba tirado en el sofá de mi apartamento mirando al techo, cuando mi teléfono sonó. Era mi abuelo. Mi abuelo no es precisamente el tipo de persona que llama solo para charlar, así que por supuesto me puse nervioso al instante. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, que no me preocupara, solo quería que fuera a su casa. Está bien, abuelo. Llego en 2 horas, le dije. Cuando llegué, mi abuela fue quien abrió la puerta. Me saludó con una sonrisa cálida, de esas que hacen que el tiempo se detenga por un momento. Pasa, Zachary, tu abuelo está en su despacho. Lo encontré sentado en su silla favorita, pero al verme, se levantó inmediatamente y me dio un abrazo. Solo con ese gesto, empecé a sentirme un poco más relajado. Mi abuelo no era de los que pierden el tiempo con charlas triviales, fue directo al grano. Tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sientes respecto a tus planes para el negocio. Ah, así que de eso se trataba todo esto. Asentí, intentando mantener una expresión neutral, aunque por dentro estaba nervioso. Quiero que sepas algo, continuó. Cuando comencé mi primer negocio no tenía nada, solo una vieja camioneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil. Todos pensaban que iba a fracasar, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, sin saber qué responder. Porque alguien creyó en mí. A veces solo necesitas que una persona confíe en ti para marcar la diferencia. Entonces abrió un cajón de su escritorio, sacó su chequera, escribió algo y me la entregó. No voy a decirte la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero para gastar en tonterías. No era suficiente para cubrir todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero sí para darme un empujón significativo, un comienzo real. Miré el cheque como si estuviera mirando un mapa del tesoro. Fueron 5 minutos que parecieron eternos. Finalmente, logré balbucear. Abuelo, yo... no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió. Esto no es solo dinero, es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, pero mi abuelo simplemente se levantó, caminó hacia mí, me abrazó y me dijo: haz que nos sintamos orgullosos. En el camino de regreso a casa, no podía dejar de mirar el cheque. No era solo papel, era una prueba de que alguien creía en mí. Desde el momento en que recibí esa ayuda inicial de mi abuelo, supe que tenía que ser inteligente con cada céntimo. No derroché en escritorios elegantes ni en sillas de oficina modernas. Comenzamos con lo mínimo. Llamé a mis 2 mejores amigos, Adam y Luis, y juntamos lo poco que habíamos ahorrado. Con eso alquilamos una pequeña oficina en una parte de la ciudad que no salía en las postales, pero al menos era nuestra. Los primeros 2 años fueron un infierno. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día. Apenas descansábamos los fines de semana y sobrevivíamos a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Luis no paraba de hacer llamadas. Adam vivía enterrado entre líneas de código y yo hacía un poco de todo. Nuestro primer gran cliente fue una firma financiera de tamaño medio que acababa de ser hackeada. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y prevenir futuros ataques. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina un poco mejor. Poco a poco empezamos a ganar tracción, el boca a boca comenzó a funcionar, y empezamos a conseguir clientes más grandes. 4 años después, alcanzamos un hito importante. Teníamos suficiente ingresos para considerar expandirnos. Abrimos nuestra segunda oficina en una ciudad cercana y al año siguiente, una tercera en una gran ciudad. Para entonces ya no éramos una startup de barrio, éramos una empresa real. Con el tiempo incluso fundamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Y todo comenzó con un simple acto de confianza por parte de mi abuelo. Parecía el siguiente paso natural. Las empresas ya no solo nos pedían arreglar brechas de seguridad, también querían que las ayudáramos a prevenirlas de manera proactiva. Y déjame decirte,
El dinero de la consultoría se siente diferente. Unos 5 años después de haber iniciado el negocio, finalmente estaba en posición de devolverle el dinero a mis abuelos. Fui a su casa, cheque en mano y les dije: esto es para ustedes, con intereses. Pero no me detuve ahí. Estas dos personas me habían dado todo cuando nadie más lo hizo, así que les compré una casa nueva, nada ridículamente extravagante, pero sí acogedora, cómoda y en un barrio que siempre habían amado. Verlos caminar por su nueva casa, señalando pequeños detalles que les gustaban, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras nuestro negocio de ciberseguridad prosperaba, el hotel de Bernard no tuvo la misma suerte. La pandemia destrozó completamente la industria, y su hotel nunca se recuperó del todo. Por lo visto, mis padres le dieron aún más dinero para ayudarlo, pero a pesar de sus esfuerzos, y honestamente, me da pena por él, el hotel terminó cerrando. El fin de semana pasado celebrábamos el 50 aniversario de bodas de mis abuelos. Dado que ellos son literalmente la razón por la que tengo todo lo que tengo hoy, quería asegurarme de que supieran cuánto los apreciaba por todo lo que habían hecho. No escatimé en nada. Alquilé un hermoso salón de baile en un hotel, contraté un servicio de catering, arreglé una banda en vivo e invité básicamente a todos sus amigos, familiares e incluso a algunos vecinos de antaño que no veían desde hacía años. Planear este evento, honestamente, me hizo sentir más emociones que cerrar algunos de los acuerdos de negocios más grandes en los que he trabajado. La fiesta fue espectacular. Todos estaban elegantemente vestidos, la comida era increíble, y mis abuelos estaban tan felices. Eso era lo único que importaba. Pero entonces, mis padres hicieron su entrada. En algún momento de la noche, escuché a mi papá hablando con uno de sus viejos amigos. Cuando su amigo comentó que debía sentirse orgulloso de mí, mi papá respondió hablando sobre los valores familiares y cómo su apoyo y guía me habían puesto en el camino correcto. Incluso mencionó que prácticamente ahora era un negocio familiar. Perdón, ¿qué? ¿No había escuchado mal? Mientras avanzaba la noche, seguí captando fragmentos de conversaciones donde mis padres se atribuían ser el pilar de mi éxito. Siempre supimos que haría algo grandioso. Lo apoyamos en cada paso del camino. Eso es lo que hacemos como familia, nos levantamos unos a otros. ¿Y la guinda del pastel? Mi papá dijo: todo es gracias al apoyo inicial de la familia. Mira, no estoy diciendo que necesitara que mis padres se arrodillaran ante mí o se disculparan con lágrimas en los ojos, ni nada por el estilo. Pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente se negaron a apoyar, eso no me sentó bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba realmente molesto. Así que decidí cambiar mi discurso. Originalmente, había planeado algo sencillo, un tributo sincero a mi abuela y a mi abuelo. Pero después de todo lo que escuché esa noche, supe que no podía dejarlo pasar. Comencé con un tono ligero. Hice un par de bromas, mencioné cómo su matrimonio era más viejo que Internet y hablé sobre el amor y el respeto que siempre se habían demostrado el uno al otro, pero luego me puse serio. Esta fue la parte de mi discurso. Verán, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, confianza y, lo más importante, fe en las personas. Cuando yo tenía un sueño y todos los demás me cerraban la puerta en la cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí y todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe en mí cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Mis padres me miraban, con sus sonrisas congeladas en el rostro. Así que esta noche quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo, las únicas dos personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo y de nadie más. Mi abuela estaba llorando. Mi abuelo asintió con esa sonrisa orgullosa y tranquila que siempre tenía. La sala estalló en aplausos, pero yo no estaba enfocado en la multitud. Todo lo que podía ver eran mis abuelos, las dos personas que siempre habían estado a mi lado. Ese momento era suyo, tal y como debía serlo. ¿Y mis padres? Forzaban unas sonrisas tan tensas que casi parecían estar masticando piedras. Unos 15 minutos después del discurso, mi padre me encontró cerca de la mesa de postres. Su cara estaba roja y hablaba prácticamente gritando. ¿Qué demonios fue ese discurso? ¿Estabas intentando humillarnos frente a todo el mundo? ¿Humillarlos? Solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí, pero la abuela y el abuelo sí. Mi madre apareció justo en ese momento, metiéndose en la conversación. No tenías que hablar de problemas familiares delante de todos. Nos dejaste en ridículo. En ese punto, estaba mordiéndome la lengua para no explotar. Pero entonces mi padre añadió: actúas como si nunca hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a pintarnos como los villanos de tu pequeña historia de éxito? Al principio no grité, pero mi voz claramente subió de tono. ¿Saben qué? No creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernard para su hotel sin pensarlo dos veces, y cuando fracasó, le dieron más.
Pero cuando fui con mi idea, ustedes me dijeron que no servía para los negocios. De repente, me di cuenta de que toda la sala se había quedado completamente en silencio. Los invitados nos miraban fijamente. Mi primo Bernard, el del hotel fallido, estaba en una esquina, bebiendo su trago con tanta incomodidad que parecía desear desaparecer. Mi padre me señaló con el dedo. «Estás siendo un desagradecido». Y ahí perdí el control. ¿Desagradecido? ¿De qué? No, no soy desagradecido. Solo estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Sentí el pecho apretado, la cara caliente, y me di cuenta de que acababa de montar un espectáculo en lo que se suponía que era una celebración para mis abuelos. Miré alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No estaba decepcionada, solo triste. Mi abuelo tenía un brazo alrededor de ella, como si intentara calmarla. Fue en ese momento cuando la culpa me golpeó como un ladrillo. No dije ni una palabra más, simplemente me di la vuelta, salí del salón sin siquiera tomar mi abrigo, me metí en el coche, cerré la puerta de un golpe y me quedé sentado ahí durante varios minutos, mirando el volante, tratando de calmarme. Esa noche no dormí. Una y otra vez, la discusión se repetía en mi cabeza como una cinta rota. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi abuela. «Zachary, te queremos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche, te entendemos». Pero eso no me hizo sentir mejor. He estado pensando mucho en esto, Reddit. Me pasé de la raya, arruiné una noche que se suponía que era para mis abuelos. Actualización 1. Creo que es justo darles una actualización, ya que muchos de ustedes fueron tan amables al comentar en mi publicación anterior. Pensé que las cosas se calmarían después de esa noche. Imaginé que tal vez todos reflexionaríamos un poco y eventualmente tendríamos una conversación madura y adecuada. Pero no, mis padres decidieron llevar las cosas al extremo. Todo empezó de manera sutil. Un primo me escribió un mensaje de texto que decía algo como: «Oye, Zach, ¿es cierto que manipulaste a la abuela y al abuelo para que te dieran dinero?» Eso fue lo que dijo mi tío. Al principio me reí, porque, vamos, sonaba ridículo. Pero luego empezaron a llegar más llamadas. Una tía me envió un mensaje por Facebook diciendo que estaba decepcionada de que hubiera aprovechado las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Llamé a mi abuela de inmediato porque necesitaba saber si estaba bien. Ella me dijo: «No te preocupes por lo que digan los demás. Nosotros sabemos la verdad y eso es lo único que importa». Honestamente, ella es la mujer más dulce del mundo, y escuchar su voz me calmó un poco. Pero no podía ignorar el hecho de que mis padres estaban por ahí distorsionando toda la historia. Yo no soy una persona que disfrute de las confrontaciones, a pesar de lo que mi explosión en el aniversario pueda sugerir. Pero esta vez no podía quedarme callado. Llamé a mis padres y pregunté: ¿qué demonios le están diciendo a todo el mundo? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a la abuela y al abuelo? A lo que mi mamá respondió: «Bueno, ¿acaso no lloraste con ellos? ¿No los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación». Le respondí: «No estaba llorando para manipularlos. Les estaba contando mi situación porque eso se llama tener emociones». Escuché a mi papá en el fondo decir: «Interprétalo como quieras, Zachary, pero ahora todos ven quién eres realmente». Le dije: «Perfecto, genial. Dile a todo el mundo lo que quieras. Estoy cansado de intentar explicarme». Y colgué. Pensé que colgar me daría algo de paz, pero no fue así. Durante la semana siguiente, los rumores solo empeoraron. Un familiar dijo que había escuchado que amenacé con cortar la relación con mis abuelos si no me daban dinero. Otro afirmó que me había jactado de cómo los manipulé y que incluso me reí después de hacerlo. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Es decir, ¿cómo luchas contra algo así? Es tan absurdo que casi parece cómico, excepto que no es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, mi primo Bernard, sí, ese primo, incluso me llamó. Me dijo: «Oye, hombre, sé que las cosas están un poco caóticas en este momento, pero ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía para arreglar esto?» Le respondí: «No hay nada que arreglar, Bernard. Ellos saben la verdad. Simplemente están eligiendo ignorarla». Les envié un mensaje de texto a mis padres: «No puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras y no puedo seguir intentando convencerlos de lo contrario. Voy a tomar distancia de esta relación por ahora. Los quiero a los dos, pero no puedo seguir permitiendo que esto me lastime». Y eso fue todo. Los bloqueé en las redes sociales porque estaban publicando cosas pasivo-agresivas sobre mí. Dejé de responder a los familiares que claramente solo querían chismes. Ahora mismo estoy en un lugar extraño. Si pasa algo más, los mantendré al tanto. Actualización 2. Ha pasado un tiempo, bastante tiempo. Me encantaría volver con mejores noticias, pero la vida no siempre te da eso. Mi abuelo falleció el mes pasado.
La única pequeña tranquilidad que puedo sacar de esto es que se fue en paz, mientras dormía. Fue como algo sereno. Pero aún así, me golpeó como un camión. No necesito entrar en detalles sobre lo importante que él fue para mí. Y no se trataba del dinero, para nada. Se trataba de su apoyo, del ejemplo que dio como persona. En cuanto recibí la noticia, metí unas cosas en una maleta y me fui directo a casa de mi abuela. Cuando llegué se veía tan pequeña, tan frágil, pero aún así logró regalarme una débil sonrisa y un abrazo. Creo que nunca he abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue duro, pero sabía que tenía que hacerlo por mi abuela. Mis padres estaban allí también, y aunque todos fuimos cordiales, había una tensión extraña en el aire. Era como si todos supiéramos que había asuntos pendientes, cosas no resueltas, pero ninguno tenía la energía para enfrentarlas en medio del duelo. El funeral, sinceramente, fue hermoso. Asistieron cientos de personas. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas, y ver cuántas vidas había tocado fue abrumador. Antiguos socios de negocios, amigos de la infancia, vecinos. Gente de todas partes vino a despedirse. Intenté mantenerme entero durante el discurso, pero a mitad de camino me derrumbé por completo. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo, y estoy tan agradecido de que estuviera allí porque, de lo contrario, no creo que hubiera podido terminarlo. Y aquí es donde las cosas se complicaron un poco. Mi abuelo no era increíblemente rico ni nada por el estilo, pero tenía algunas propiedades, incluyendo una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en postales, un muelle de madera, ventanas grandes que miran hacia el agua, rodeado de árboles. Mi papá pasó mucho tiempo allí cuando era niño, y yo también tengo recuerdos increíbles, corriendo por el muelle, pescando con el abuelo, asando malvaviscos junto a la fogata. Cuando leyeron el testamento, los abogados empezaron a enumerar los bienes, y entonces llegamos a la casa del lago. Mi abuelo la dejó para mí y para mi prima Laura. Para ponerlo en contexto, Laura es hija de la hermana de mi papá. Ella es, honestamente, genial. Nos llevamos muy bien. Pero en el momento en que mi papá escuchó las palabras, Zachary y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo. Estaba furioso. Muy furioso. Después de la lectura salió sin decir una palabra. Mi mamá lo siguió y yo me quedé sentado ahí, incómodo, con Laura y mi abuela. En los días siguientes, mientras me quedaba con mi abuela, mi papá me evitó por completo. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si yo no existiera. Mi mamá me lanzaba esas sonrisas a medias, pero tampoco decía mucho. Es increíble porque no es como si yo hubiera pedido la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero, de alguna manera, sentí que mi papá lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo estuviera tomando mi lado en una especie de guerra imaginaria. Laura y yo hablamos una noche mientras tomábamos té. Ella admitió que también se sentía incómoda porque su mamá, la hermana de mi papá, tampoco estaba exactamente encantada con el testamento, pero al menos su mamá no estaba actuando fría. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a revisar algunas cosas viejas del abuelo, ella se sentó conmigo. Tu abuelo amaba mucho a tu papá, Zachary, pero también vio lo duro que trabajabas, cuánto luchaste por demostrarte a ti mismo. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Creo que pudo notar que me sentía culpable, como si hubiera causado, sin querer, una brecha aún mayor entre mi papá y yo. Pero entonces mi abuela dijo algo que se quedó conmigo. Tu abuelo no estaba tomando lados, estaba eligiendo el amor. Te amaba a ti y amaba a Laura, y por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirlo cerca. La noche antes de volver a casa me encontré con mi papá en la cocina. Dientes no. Estaba haciendo té, y yo llenaba un vaso de agua. Por un momento no hubo nada más que silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra, hasta que él habló. ¿Sabes? Esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Le respondí, sigue siendo nuestra, papá. No la voy a vender, no la voy a convertir en una propiedad de alquiler, sigue siendo nuestra... No respondió, solo revolvió su té, dejó la cuchara y salió. Actualización. 3. Hay algunas cosas que necesito aclarar ahora porque mi padre ha decidido demandarme. Él cree que la casa en el lago le pertenece, a pesar de que mi abuelo claramente la dejó para mí y mi prima Laura. No puedo entrar en muchos detalles porque todo es muy complejo y legal, pero intentaré darles una idea de lo que está pasando. Todo comenzó cuando mi padre empezó a presentarse en mi casa sin previo aviso, exigiendo que le entregara la casa en el lago. Al principio pensé que solo estaba molesto y quería hablar,
pero cuando me negué a ceder, empezó a hacer amenazas. Aseguró que el testamento de mi abuelo estaba equivocado y me acusó de estar en falta por no compartir la casa con él. Era como si un interruptor se hubiera encendido en él. Luego vinieron los documentos legales. No entraré en muchos detalles, pero básicamente, el equipo de abogados de mi padre me envió documentos oficiales acusándome de haber obtenido la casa de manera indebida y exigiendo que se la entregara. Alegaba que era su herencia, no la mía, y que había manipulado a mi abuelo para que me la dejara. Quiero decir, es ridículo, ¿no? Mi abuelo claramente dejó la casa para Laura y para mí. Mi madre sigue intentando mediar, tratando de convencerme de que simplemente le entregue la casa a mi padre para que podamos superar esto. Yo ya estoy en un punto donde no creo que haya vuelta atrás. No creo que nunca podamos reparar lo que se ha roto. No creo que vayan a escuchar mucho de mí durante este tiempo, al menos no hasta que las cosas se calmen y pueda darles más detalles sobre todo esto. Actualización 4. Esta actualización llega mucho tiempo después de la última y créanme, ojalá hubiera llegado antes. Si lo hubiera hecho, eso habría significado que la demanda con mi padre hubiera terminado antes. Pero no fue así. No hasta ahora, lo que me permite finalmente hablar libremente sobre todo lo que sucedió. Bueno, no. Mi padre no pudo invalidar el testamento de mi abuelo ni quedarse con la casa, lo cual habría sido perfecto para él, como explicaré en un momento. La demanda debería haber sido relativamente corta, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos en el arte de alargar las cosas, y continuó mucho más tiempo de lo que debería. Creo que esperaba que eventualmente me rendiría y simplemente le entregaría la casa, algo que no pude haber hecho de todos modos porque también le pertenece a mi prima. Ni siquiera mi tía se unió a la cruzada de mi padre. Y cuando mi abuela me dijo que mi abuelo realmente quería que yo tuviera la casa, no pude rendirme. Afortunadamente, el testimonio de mi abuela fue útil durante el juicio porque mi padre no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que logró fue gastar una cantidad asombrosa de dinero en abogados, pero también me hizo gastar dinero a mí. Si hay algo positivo que hizo sin querer por mí, es que al difundir su narrativa de cómo manipulé a mi abuelo dentro de la familia, también lo extendió a otras personas, hasta el punto de que empezó a afectar mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y daños. No sé el valor exacto de la casa que mi abuelo nos dejó porque nunca la hemos tasado, ya que no tenemos intención de venderla, pero estoy seguro de que lo que mi padre perdió en honorarios legales y lo que tuvo que pagar por mi demanda, que gané, fue mucho más costoso. Sí, estamos hablando de ese nivel de dinero. Y esto es particularmente malo para mi padre porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no era por los recuerdos, quería sacar dinero de ella. Planeaba adquirirla y venderla. De hecho, el cuerpo de mi abuelo ni siquiera estaba frío cuando mi padre ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón de esto es que el dinero que le prestó a mi primo Bernard, junto con préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera precaria, y su pelea conmigo empeoró aún más las cosas. Aunque no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo, ya que él mismo se metió en esto, podría haber utilizado el dinero que gastó en abogados para pagar su deuda, y aún así haber mantenido algo de estabilidad financiera. Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero se usó para pagar mi demanda, y el resto se utilizó para cubrir otras deudas. Han sido significativamente impactados financieramente por esa mala inversión. Todavía tienen el negocio de mi padre, que según sé es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender parte de él para aliviar algo de la deuda. Alguien en la familia sugirió que yo lo comprara para que el negocio se quedara en la familia. Pero tener a mi padre como socio no es una de las ideas más atractivas en este momento. Además, no es una industria que me guste ni en la que pueda contribuir con mi experiencia. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandándome por lo que se le ocurra. Editado. Mi padre vendió parte de su negocio a un familiar. Pensé que esto podría interesar a algunas personas que lo estaban preguntando.